Buenos días. ¿Cómo están, muchachos, jóvenes, señoritas? Nos vemos después de un mes, creo. A ver, vamos a darles 3 minutos, 8:10 empezamos mientras abro los archivos. Mientras tanto, si tienen alguna consulta, es el momento de hacerlo. Vamos a ver el Moodle. ¿Qué nos toca hoy día? A ver. Hoy día estamos en la sesión 2, semana 12, Poder y Política en el siglo XXI. Política y poder en el Perú del siglo XX, ¿no? La dictadura de Velasco y la Fujimorista, claro, esos son los puntos más importantes. Les había dejado una película, La Revolución y la Tierra, y un documental, La Caída de Fujimori. No sé si les he dejado obligatorio las dos o una de ellas. A ver, ¿qué dicen ustedes? ¿Fueron obligatorias las dos o una de ellas? ¿O cuál fue obligatoria? ¿Y cuál ha sido voluntaria? ¿Saben? Profesor, me parece que no nos indicó porque no hemos tenido clase la vez pasada. Claro, pero yo indicaba al delegado. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Oh, 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 oh. Profesor, buenos días. El último video que me pasó por interno fue sobre el indigenismo. Claro, ese fue el anterior, Ajá, ¿no? y ese Pero fue el último. claro, ese fue para la semana pasada. Para esta semana, en el Moodle están dos. Y siempre que pongo dos, la primera es la obligatoria y las siguientes son voluntarias, ¿no? Para refuerzo. Es cierto, no le he dicho a Luigi cuál de ellas es obligatoria, tampoco me ha preguntado. El último chat que tengo con él es sobre el feriado, que no iba a haber clase, y de ahí no le he puesto el comunicado que siempre pongo. Ya subí el video de la siguiente clase al Moodle y a veces también se lo paso a él, ¿no? Directamente. No he hecho eso, ¿no? Pero se comprende que en el Moodle yo voy colocando lo que viene cada semana. Así que yo no le he dicho a Luigi la semana que viene. Lo último que hemos hablado ha sido que no va a haber clase, ya. Para ahí teníamos el indigenismo. Para la semana siguiente debía haberle dicho, también está en el Moodle, y hay dos. La primera es la principal, la obligatoria. No he hecho eso, pero debió haberse entendido así, ¿no? Porque para eso está el Moodle, pues obviamente. Así que no se olviden que si no han tomado en cuenta eso o no le han dicho, Luis, ¿cuál es la tarea de esta semana? Pregúntale al profe. Él tampoco me ha preguntado. Así que vamos a reparar eso. Simplemente en el Moodle, la semana del 27 de junio al 3 de julio, o sea, la semana 12, que es esta, hay dos, hay dos enlaces subidos. Una es sobre Velasco Alvarado y otra es sobre la caída de Fujimori. A mí, la verdad, los dos me parecen eh, necesarias, importantes, pero vamos a hacer una cosa, voy a dejar que sea obligatoria, voy a poner que sea obligatoria la segunda, ya, la de Fujimori, porque de alguna manera la de Velasco la vamos a tener más o menos presente.
Me va a interesar en este momento La caída de Fujimori. Es un documental, bueno, uno de los pocos documentales imparciales que se va a hacer sobre él. Entonces está en el Moodle, ¿ya? Lo ubican, ya lo he cambiado el orden. Primero, entonces está el documental La caída de Fujimori, y yo les recomiendo ver la película siguiente, que es una película documental, en realidad, que se pasó por los cines de Lima, eh, y fue rápidamente retirado y luego criticado, ¿no? Este, es sobre Velasco Alvarado. Se lanzó como una película, en realidad es un documental muy, muy bueno. La verdad, si pudiera yo ponerles las dos obligatorias, sería mejor, pero no quiero incomodarlos. Entonces, dicho eso, ya está subsanado. Entendido, espero que se haya entendido, si no, igual ratificaré a Luigi cómo estamos quedando. Entonces tenemos pues pendiente dos clases, ¿no? La semana pasada que no hicimos clase y la de esta semana. En estas 2 horas que tenemos, bueno, voy a tratar de hacer ingresar las dos clases, lo cual es muy difícil, más aún conociéndome, que suelo explayarme en ciertas cosas, pero vamos a ver, ¿ya? ¿Cómo nos va? Mm, Así que vamos a empezar, van a ser 8:15, vamos a llamar la asistencia, 8:15, suficiente como para darles tiempo a sus compañeros de ingresar. Entonces, vamos a ver esto. Entonces, tenemos la de la semana pasada, la clase sobre la República, los inicios de la República, algunos fenómenos, como va a ser el indigenismo, las migraciones, la República aristocrática, los efectos de la Guerra del Pacífico, la Patria Nueva, es decir, los inicios del siglo XX, para ver cómo nuestra sociedad se va configurando, ¿no? Porque de alguna manera lo que tenemos ahora es producto del siglo XX fundamentalmente, donde están los cambios más recientes, pero ya hemos ido observando que hay herencia desde lo prehispánico. Por ejemplo, la idea de que tú en los barrios populares de Lima no puedas comprar sal, que crean en ciertas ideas, ¿no? Que hayan faenas comunales, que hayan fiestas. Bueno, eso es lo prehispánico. Luego lo colonial, las fiestas patronales que hay en cada barrio de repente, ¿no? El racismo, por ejemplo, es herencia de colonial, ¿no? El paternalismo, la creencia la superioridad del hombre también, ¿no? Que el hombre puede salir, embriagarse, por ejemplo, cosas cotidianas estoy hablando, eso es colonial, ¿no? Colonial. La idea de que el papá, la mamá tienen más cuidado con la mujer, cuidado, entre comillas, tienen más presión respecto de las chicas, también es colonial, la distribución de roles que perdura hasta ahora, que todavía en algunos casos existe, el varón no lava los platos, por decir, es colonial, ¿no? Muy imbuido de la moralidad de entonces, que estaba regido por la religión judeocristiana, como lo dijo Durkheim en la primera parte del curso. La religión era importante, ¿no? Porque daba valores, daba estabilidad, relacionaba, cohesionaba la sociedad. Y nosotros somos sociedades bastante religiosas, más aún en los barrios populares y más aún en los sectores rurales. O sea, cuanto más nos vamos entrando en lo que llamamos el Perú profundo, más devotos encontramos, más dogmáticos encontramos, más conservadores encontramos, más misoginia, más homofobia, ¿no? Más xenofobia, etcétera, ¿no? Eso es colonial y un poco republicano también. El nacionalismo, por ejemplo, es republicano. Felizmente no somos muy nacionalistas, ¿no? En Perú. Yo digo felizmente porque ustedes saben que mi postura es antinacionalista, no soy creyente del nacionalismo, soy muy crítico respecto de las ideologías nacionalistas, que creo que más daño han hecho que algo bueno hayamos sacado de eso. Entonces, bueno, el siglo XX vamos a verlo ahora.
Y esperemos llegar pues hasta Velasco y Fujimori, ¿no? Hay tres puntos claros aquí. La guerra del Pacífico, que es del siglo XIX, pero sus efectos son del XX. eh, la ruptura con la República Aristocrática en el inicio del siglo XX, Augusto B. Leguía y la Patria Nueva en los años 20, y luego vamos a tener procesos más o menos lentos de desarrollo hasta Velasco Alvarado, que va a ser un gran punto, y Fujimori, ¿no? O sea, a ver si lo resumimos, todo este proceso del siglo XX. Eso es lo que vamos a tratar de hacer el día de hoy. Bien. Entonces vamos con las asistencias para poder irme de largo. Ya voy a hacer una conferencia. Vamos, una conferencia de hora y media. A ver, a ver si, cómo nos va. Muy bien, atentos entonces con los compañeros que están. Será, a ver cuántos tenemos, 18. Bueno, con ellos haremos clase. Héctor Alcalde. No está. Cristian Barrantes. Presente, profesor. Buen día. Buenos días. Adrián Campana. Presente, profesor, buenos días. Buenos días. Luigi Carrasco. Presente, profesor. Armando Chiara. No está. Diego de la Cruz. Presente, profesor. Bien. Miguel Ángel García. Presente, profesor. Sandra Gil. No está. Rosa Ginocchio. Rosa Angélica. No está. Jesús Juárez. No está. Nicole Laura. Presente, profesor. Diego León. Presente, profesor. Brenda Marcos. Presente, profesor. Sergio Mejía. No está. Edward Monsalve. No está. Axel Narváez. Presente, profesor. James Quispe. No está. Renzo Ramírez. Presente, profesor. Anthony Rojas. No está. Darlene Romero. No está. Giordano Salvador. No está. Abraham Sanes. Tampoco está. Javier Taquia. Presente, profesor. Javier, ¿no? Sí, profesor. John Valdivia. Presente, profesor. Joseph Velázquez. Presente, profesor. Brian Velasco. Presente, profesor. John Vera. Presente, profesor. Y Jesús Zacarías. Presente, profesor. Buen día. Buenos días. Buenos días. Muy bien. Muy bien, muchachos. Ya está. Voy a poner a grabar esta sesión que no es lo que me agrada, pero hay que hacerlo. Vamos a ver. Recording stopped. Recording in progress.
Ok. Voy a usar primero esta diapositiva para esta primera parte y luego cambiamos para que tengamos algo. Recuerden que los documentales son una cosa para ampliar, mejorar estas. Un ratito. Ya. Ok, entonces estamos en la República. Vamos a entrar a la parte de la del segundo periodo de la República, que es el siglo XX. Recordemos que el siglo XIX sucede la independencia, ¿no? Pero muy lleno de conflictos e intrigas. Este es un análisis rápido de lo que ha sido nuestra sociedad y el nacimiento de nuestra sociedad. De todas maneras, hemos, bueno, siempre se tiene una historia, ¿no? Tenemos de inicio la interrupción de una vida republicana autónoma con la llegada de Bolívar y la entrega de facultades absolutas. Antes teníamos el protectorado de San Martín. Teníamos San Martín, había sacado en cuenta que no éramos una sociedad madura para poder gobernarnos nosotros mismos y se requería una especie de virreinato autónomo, ¿no? Un virrey que viniera de otro lugar, educado, es decir, esta idea siempre de que hay personas idóneas para el cargo y que no puede ser escogida por la gente, por el pueblo, porque no tienen una conciencia política, porque no tienen una madurez, ¿no? Porque ciertamente hay mucha pugna en señores de poder de la aristocracia limeña, muchos intereses, complots, etcétera, que le hacían prever que no íbamos a durar. Ahora, esto en la pequeña clase aristocrática, ¿no? Que eran en su mayoría hacendados, adinerados, tienen negocios, en fin. Muchos de ellos todavía españoles, la mayoría criollos, o sea, nacidos en este territorio. El único punto de relevancia de San Martín por intentar cambiar las estructuras sociales de la sociedad peruana puede haber sido la abolición de la esclavitud, pero a partir de los que nacían en estos años, ¿no? No para los que ya eran esclavos, puesto que había muchos intereses de los grandes hacendados para que pueda darse libertad a todos. O sea, es cómo comprender, ¿no? El clientelismo político que desde entonces hemos tenido hasta el día de hoy, que lo estamos viviendo claramente con este gobierno y que lo hemos vivido con todos los gobiernos, ¿no? Las campañas políticas son el momento en el cual las grandes empresas, los grandes adinerados que tienen intereses de tener aliados en el poder para que les sirvan a sus intereses, financian, ¿no? Financian la posibilidad de que ellos sean presidentes, financian pues fundamentalmente con dinero y con otras cosas más, les ponen una camioneta, le ponen en su casa un local, les ponen, en fin, ¿no? Muchas cosas atienden en los meetings, le llevan la banda, le pagan la orquesta, le pagan al grupo 5 para que anime su verbena, su meeting.
etcétera. Entonces, están aportando. ¿Por qué? Porque después van a tener cercanía al poder, ¿no? Y van a reclamar luego derechos. Eso es lo que ha pasado en Perú Libre, algo que todos los gobiernos lo han tenido y lo han hecho. Lo que sucede es que Perú Libre es tan ineficaz hasta para poder hacer las cosas mal, ¿no? Hasta para coimear son muy malos, pues. Entonces son descubiertos rápidamente, mientras que Alapra, por ejemplo, han sido mucho más inteligentes para poder hacer este tipo de cosas. Y otros gobiernos también. En fin, cada uno ha tenido su propio estilo de hacer las cosas. Recordemos a Nadine Heredia y los dineros que recibía, y a Toledo y los millones que recibió, o a PPK, que tiene arresto domiciliario hasta el día de hoy, a Fujimori ni que decir, que se acaba de divorciar por escaparse de, 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 mm, de lo que la justicia le puede hacer y dañar, ¿no? Tiene que afectar inclusive su familia para poder huir de la justicia. Y eso que no ha sido gobierno, ¿no? Imagínense. Fujimori, que está en la cárcel, Toledo, que está perseguido, Alan García, que se suicidó por no ir a la fiscalía, por no ser atrapado. Entonces, hay mucha historia, ¿no? De inmoralidad, de situaciones antiéticas y todas las cosas que podemos poner. Entonces eso hacía ver a San Martín que no éramos factibles de tener un propio gobierno. Bueno, a pesar de eso, esto no fue aprobado. Simón Bolívar ingresa, termina la liberación de nuestro territorio, y también es plenipotenciario, es un dictador, vamos a decir, todavía no teníamos en uso ese concepto, pero envía a Sucre, a su gran pata del alma, al Alto Perú, y lo que hace Sucre en agradecimiento a Bolívar es partir el Perú en dos y crear una nueva república al lago de Bolívar, ¿no? Que justamente va a llamar Bolívar y que luego va a tomar el nombre de Bolivia. Y nos va a generar un gran problema, ¿no? Con ellos que tenemos hasta ahora, sobre todo de tipo cultural. Porque rompe en dos el antiguo Collasuyo, que era un área cultural muy compacta. Entonces, eso no lo preveyeron, porque las reformas venían desde arriba, desde el poder, y hacían las reformas sin comprender a la gente ni a estudiarlos. No había la antropología, ¿no? No habían sociólogos, no habían nacido todavía las ciencias como para ayudarles a entender que las áreas culturales son importantes y no se podía crear departamentos cortando un área cultural. Por eso es que Tacna, por ejemplo, va a pertenecer al Collasuyo. O sea, prácticamente Tacna, Moquegua, Puno es un solo departamento, debería ser un solo departamento, porque tienen las áreas culturales muy semejantes. Esto lo podemos ver en la danza, en la música, en el folclore, por ejemplo, comparten, ¿no? Igual hacia el norte hay áreas culturales comunes, en el centro, luego hacia la costa, hacia el norte, en la selva, en fin. Bueno, de ahí vamos a tener un periodo prácticamente oscuro, de caudillismo, de peleas por el poder, tal como lo habían avisorado, ¿no? En cada momento, que no permiten proyectos de desarrollo, pero fundamentalmente vamos a tener una clase alta dirigencial. Obviamente ellos son los que se turnan el poder, se hacen complots unos a otros, se quitan el poder unos a otros, y no tienen un plan para el Perú, ¿no? No tienen un plan nacional, no tienen un plan nacional. Las estructuras sociales no se mueven. Vale decir que los esclavos siguen siendo esclavos, inclusive sus hijos, que ya nacían libres, supuestamente, pues no tenía sentido, porque no tenían posibilidades. Un negro libre era peor su situación que un negro esclavo. El negro esclavo tenía casa, techo, comida, pero el negro libre no tenía posibilidades. Nadie quería un negro como trabajador, porque el negro siempre estaba, pues hasta ahora, ¿no? Estereotipado como un tipo
que es más de las cosas malas que de las cosas buenas. Entonces, y más aún en esos tiempos que se pedían muchos requisitos, ¿sabes? Familia conocida, etcétera. O sea, era peor la reforma que se había iniciado. Y por otro lado, las estructuras seguían iguales. Los negros seguían vendiendo y comprando. Eh, este, eh, la explotación, la servidumbre no se había movido. El Perú profundo no se había enterado que estábamos en independencia, porque para ellos no había independencia. Ellos siguieron trabajando tal cual como el siglo anterior, ¿no? Siguieron dependiendo del patrón, del hacendado, siguieron siendo explotados, bien tratados o maltratados, igual. O sea, eso no cambió hasta el siglo XX, hasta los años de Velasco Alvarado, que justamente para eso es la película que les puse sobre la tierra, que se llama algo así, ¿no? Que está ahí en el Moodle colgado hace una semana. Entonces, eso hace una realidad. En medio de esta pues, nueva república que no tiene nada de un plan nacional de desarrollo, de integración, de igualdad, no, que sigue manteniendo las estructuras coloniales, va a venir la Guerra del Pacífico. Y la Guerra del Pacífico va a ser un sacudón muy importante, ya creo que les he comentado, que va a hacer que después de la Guerra del Pacífico, obviamente vamos a perder racionalmente, o sea, por lógica teníamos que perder. Un país que no tenía nacionalismo desarrollado frente a un país que había hecho un gran trabajo nacionalista, además que se había preparado militarmente, apoyado, influenciado por Inglaterra, que además Inglaterra se había metido en nuestro territorio por intereses económicos desde hacía pues, casi 100 años, porque el siglo XIX es el siglo del reinado de Inglaterra en el mundo. Era tan poderoso que intentaba tener colonias en todo el mundo. Y lo que le faltaba era América, porque esos habían sido dominios de España. Pero como España ya había caído como imperio, entonces Inglaterra intentó también tener estas tierras, ¿no? Ya no como unas colonias directamente en posesión, sino como unas neocolonias. Para eso va a financiar justamente las campañas libertadoras del norte, del sur, y luego va a financiar la guerra del Pacífico, o va a incentivar para tener aliados como Chile, como es el caso de Chile, que parece que ha durado pues hasta la guerra de las Malvinas, ¿no? Porque Chile es el único país que va a apoyar a Inglaterra cuando todos los países estábamos apoyando a Argentina en la guerra de las Malvinas. Tal vez sería una deuda histórica, ¿no? La guerra con Chile nos hace ver nuestra realidad. Las grandes clases élites, no, en realidad las pequeñas familias de la élite aristocrática peruana, no solamente de Lima, sino de los diferentes departamentos, porque hay en Puno, por ejemplo, hay una clase aristocrática que está sentada en la misma ciudad y alrededor están los campesinos, los indígenas, llamados entonces indígenas. Huamanga va a ser lo mismo, Huancayo, Jauja también, ¿no? Son centros de poder aristocráticos, con gente de apellido, gente blanquiñosa, gente que siempre van a turnarse las alcaldías, etcétera, y los campesinos que siempre van a estar alrededor, pues en malas condiciones, ¿no? En condiciones precarias. Esto es el inicio de lo que luego vamos a llamar en el siglo XX la mala distribución de la riqueza en el Perú, puesto que ellos heredan esta desigualdad económica. Los campesinos siguen siendo pobres y los hijos de los criollos y españoles siguen siendo ricos, siguen manejando el poder político, siguen manejando el poder económico, siguen manejando y aliándose, perdón, con los otros poderes, el poder eclesiástico, el poder de la justicia, el poder militar, el poder de seguridad, las comisarías, los policías, en fin, en una mesa un fin de semana se sentaba el alcalde, se sentaba el fiscal, se sentaba el juez, se sentaba el comisario, se sentaba el cura y se sentaba el hacendado. Entonces,
conversaban, ¿no? Conversaban sobre el país, conversaban sobre cómo estaba su ciudad, que cuántos indios estaban siendo malcriados, y todos tenían su versión y obviamente se ponían de acuerdo. El sacerdote decía, bueno, yo en la homilía voy a hablarles para que estos dejen de estar haciendo cosas malas. Y el comisario decía, bueno, a mí envíenmelo nomás, yo ya voy a ver cómo hago, ¿no? Al hacendado le decía. Y el alcalde decía, bueno, tienes todo nuestro apoyo. En fin, se había una componenda en la clase alta para mantener las estructuras coloniales. Esto va a ser muy evidente en la Guerra del Pacífico porque estas clases dirigenciales altas pudientes van a huir del Perú en la primera instancia de guerra, con los primeros tambores de guerra, y son muy pocos los que se van a quedar a defender. Ahí tenemos a Alfonso Ugarte, ¿no? Nuestro gran héroe, que no es héroe porque se lanzó al mar con una bandera con su caballo, porque eso es una historia fantástica, ¿no? Creada para darnos ánimos después de nuestra derrota. Alfonso Ugarte, en realidad, su heroísmo radica en el hecho de que siendo un hombre joven, de 30 y un poquito más de años, o 30, soltero, con noviazgo, decide quedarse a pelear y pone al servicio de la pelea todas sus riquezas, todo lo que poseía. Él era alcalde de Iquique, era un gran hacendado, tenía muchos siervos, tenía mucha servidumbre, tenía muchos indios a cargo suyo. Es el primero que va a poner a los indígenas a pelear por el lado peruano, ¿no? Obligados, obviamente, los indígenas como parte de su trabajo, de su chamba, y sabe que ahora no vamos a sembrar, vamos a ir a pelear, ¿no? Bueno, digamos, eso va a ser su gran heroísmo de Alfonso Ugarte, que a pesar de tener tanto dinero y poder haberse ido a Europa como le pedía su novia, no se fue y muere en este intento. Bueno, muchos pueden decir lo que quería, lo que intentaba era salvaguardar su riqueza, como también se le dijo de Tupac Amaru, ¿no? Que lo que en realidad le motivó a Tupac Amaru a realizar esta gran hazaña fue el hecho de proteger sus bienes durante la Reforma Borbónica. Puede ser cierto, no creo que no te motive eso, ¿no? Porque tú miras a tu alrededor y dices, tengo tantas cosas acá y luego también tengo un país, una responsabilidad, soy el alcalde y no se va a ver bien, porque pues no todos somos Ignacio Prado, ¿no? Como para irnos a llevándonos el dinero y no volver. Entonces, me estoy refiriendo al presidente, ¿no? De esos tiempos. Pero en general, pues los barcos se llenaban para que la gente se fuera y al barco podían subir la gente que tenía dinero. No va a irse pues un indígena, ¿no? Alguien de Canta, por ejemplo. En la campaña de Lima, cuando ya el ejército chileno estaba ingresando a Lima para proteger Chorrillos, luego Miraflores, sí se van a hacer levas, ¿no? Ustedes saben lo que son las levas, es decir, se van a reclutar a gente a la fuerza para el ejército, para defender la patria. Y las narrativas que hay sobre eso nos dicen pues que nadie quería defender el Perú. Y que si estaban ahí era porque no tenían a dónde ir. Y cuando entraba el ejército a llevarse a los jóvenes a algún pueblo, estos huían y se escondían en las cumbres, en las cuevas, ¿no? Entonces eran proscritos. Y muchos que sí se los llevaban, sus mujeres iban detrás, ¿no? Llorando, sufriendo, y él también iba llorando. Entonces ir a una guerra por la fuerza, ya imaginarán ustedes los resultados. Por eso los mismos chilenos narran que los peruanos eran muy cobardes para morir. Cuando ya se sentían perdidos, se rendían y suplicaban por su vida, ¿no? Y los chilenos, bueno, no, tenían órdenes de asesinarlos. Y así hay también inclusive películas peruanas, películas no cortometrajes muy fuertes, ¿no? Donde se ve justamente, por ejemplo, a un batallón no auxiliando al otro batallón porque no es su batallón. Entonces retirándose porque pues el batallón de ellos, el grupo
las órdenes fueron ya, retrocedan, ¿no? Oye, pero hay otro batallón que está peleando, no sé, ese es un problema del que está a cargo el batallón. O sea, no había inclusive una especie de solidaridad dentro del ejército, cosas muy comprensibles en el caso peruano, ¿no? No somos un país de gente compacta. ¿Por qué? Porque ahí está justamente el problema que hay que tratar, que es que estas élites gobernantes a quienes les corresponde, quienes tenían el control del Estado, nunca hicieron un plan nacional, sobre todo un plan básico, que luego lo va a decir González Prada, justamente después de la Guerra del Pacífico, que no éramos una nación. Nadie había nacionalizado al país, nadie había peruanizado a los peruanos. Los peruanos no se consideraban peruanos, se consideraban huancaínos, lo que quieras, aymara, ¿no? Pocrac, Chancal, pero nunca peruano. De tal manera que cuando Andrés Avelino Cáceres hizo la campaña de la Breña para resistir un poco más contra los chilenos, los campesinos del Valle del Mantaro le decían, pero ¿qué cosa es el Perú? O sea, pero ¿cómo? ¿Por quién vamos a pelear? Por el Perú. ¿Y qué es eso? ¿No? Sí, ¿por qué yo tengo que morir por el Perú? Que no entiendo. O sea, si jamás me enseñaron qué cosa es el Perú, ¿por qué voy a pelear por el Perú? ¿No? Simple, simple. Entonces, Andrés Avelino Cáceres lo que hizo fue decirles que iban a invadir sus tierras. Entonces estos campesinos van a pelear por sus tierras, no por el Perú. No van a pelear por el Perú, van a pelear por ellos, ¿no? Por su región. Y van a dar buenas batallas, ¿no es cierto? Y van a darle buenos golpes a los chilenos. Y finalmente van a ser derrotados y lamentablemente no muere Andrés Avelino Cáceres en esa batalla de Huamachuco, porque si no, yo creo que se habría encumbrado como el mejor héroe de la Guerra del Pacífico, porque realmente es un héroe, es un tipo muy fantástico que se le ocurrió en inmiscuir a una población marginada para todo. Era tan marginada esta población que ni siquiera se le llamó para las guerras de la independencia y peor, no se les llamó para la Guerra del Pacífico. Y cuando se les quiso llamar, no se les convenció, sino se les obligó. Y un soldado pelear por obligación, los resultados son malos, ¿no? Entonces, esta Guerra del Pacífico va a ser muy importante porque nos va a hacer reaccionar como país y por fin, luego de la guerra, va a establecerse una idea de nacionalizar el Perú, nacionalizar, de concientizar a los peruanos de que existe un Perú. A esto le llamamos, aquí en el punto 13, le llamamos el proyecto Estado-Nación del siglo XX, ¿no? Aquí estamos aquí en el siglo XX. Este proyecto del Estado-Nación llega hasta los 90 por lo menos, los 80 en realidad. Es un proyecto muy largo, muy bueno, muy continuo. Todos los gobiernos lo continúan haciendo. Por ejemplo, dentro de ello está el establecimiento del curso de la educación cívica en los colegios, está el uso del uniforme único escolar, está la obligación de cantar el himno nacional todos los lunes, sí o sí, la obligación de poner el himno nacional a mediodía, sí o sí, el curso de educación cívica para reconocer los símbolos patrios y amarlos y quererlos, y muchas otras cosas más, los servicios premilitares, luego el servicio militar obligatorio, todos estos están dirigidos a crear conciencia en el peruano de que existe la patria, que tenemos una patria por la cual debemos morir, ¿no? Pues lo malo es que se hizo bajo un modelo que era de la época de Europa, porque siempre copiamos todo de Europa, ¿no? Un nacionalismo a ultranza, un nacionalismo brutal, un nacionalismo que no respetaba, que no identificaba las particularidades. Las personas que no Apaguen su micrófono. Un nacionalismo que no respetaba la diversidad cultural del Perú, ¿no? Las diferentes formas de pensar. Por ejemplo, otro elemento que se usó para peruanizar el Perú fue considerar un solo idioma como válido y usar ese idioma. Comprenderán que si en un país hablan cada uno su propio idioma no nos vamos a entender. La idea era hablar un solo idioma,
por lo tanto era castellanizar a todos, se invalidó el quechua, no se prohibió, porque sí no se podía, pero prácticamente se prohibió en la realidad, porque en el colegio estaba prohibido enseñar en quechua, había que castellanizar a todos, había que igualarlos. Ese es el problema del nacionalismo, que te iguala, te nivela, no te corta así al mismo tamaño a todos, te intenta hacer como soldaditos, que todos defiendan a la patria, ¿no? Y todos amen a la patria y besen la bandera y mueran por la bandera. O sea, se construyen estas ideas, ¿no? Que esta bandera es sagrada y todo eso, todo ese rollo que en el siglo XIX ya lo habían hecho en Europa y que va a dar como resultado por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, que es nacionalista, o sea, por las naciones, por el amor a la nación, decía alguna especie de gracia, ¿no? Los franceses decían, se preguntaban si ellos eran los buenos o los alemanes eran los buenos en la Primera Guerra Mundial. Entonces dice, su compañero le dice, pero si nosotros somos los buenos, ¿no? O sea, los alemanes son los malos. Y los alemanes también conversan entre ellos y dice, pero por qué los franceses son malos? ¿No? Porque nosotros somos buenos, ellos son los malos. Los dos están creyendo ser los buenos. Entonces, esa es la complicación del nacionalismo. Pero bueno, nosotros vamos a tener ese proyecto muy fuerte en el siglo XX y muy militaresco, ¿no? Porque tenemos también esa herencia de que lo militar es lo más idóneo, lo más ideal, ¿no? Que lo militar es un tipo de vida más ordenada, disciplinada, con virtudes, con valores, por ejemplo, la obediencia, por ejemplo, la disciplina, están presentes en el mundo de lo militar, que no están en la sociedad civil. Entonces, se militariza la búsqueda del nacionalismo en el Perú y no va a dar resultado, ¿no? O sea, hoy en día les apuesto que mañana tenemos una guerra con Chile y nuevamente ya no veremos barcos llenos, sino aviones llenos, ¿no? Mucha gente yéndose. Y más bien cuando de pronto deberían venir de otros lugares a defender nuestra patria, no sucedería. Bueno, primero porque no ha calado la idea de nacionalismo, no somos tan peruanos como queremos serlo en el fútbol, porque siguen considerándose lo que hemos hablado en las clases anteriores, que somos pequeñas naciones dentro de un territorio obligados a convivir, obligados, nadie pidió ser amigo de los chancas, de los pocras o de los huancas, ¿no? O sea, que nos obligaron, así como los incas los obligaron a estar juntos y ellos estuvieron disconformes y esperaron a los españoles para quitarse de encima a los incas, igual, ¿no? En la República nos van a obligar a ser parte de un país que nadie quiso, que nadie mencionó, que a nadie lo inventó, sino la gente, la élite, las élites que gobernaban y que decidieron dividirse los territorios y construir los países. Así es. Entonces, este proyecto de Estado de Nación termina el siglo XX, final del siglo XX, sobre todo con la caída, el fin de la Guerra Fría, y hoy tenemos más bien una idea de patria multinacional, ¿no? Plurinacional. Bolivia se renombra como un país plurinacional, o sea, tiene varias naciones. Entonces ya no consideramos que para ser un país fuerte debemos tener una sola nación, sino podemos comprender que hay varias naciones dentro de ello. Este gobierno de Castillo empezó siguiendo el modelo de Evo Morales, y es por eso que en sus desaforadas declaraciones al inicio, Castillo dijo, por ejemplo, ya no será el Ministerio de Cultura, sino el Ministerio de las Culturas. Claro, porque el proyecto de la cultura era un proyecto nacionalista homogenizador, es tener una cultura. Hoy ya no se habla de tener una cultura, sino de ser diversos. Hoy ya tenemos idiomas oficiales, ¿no? Más allá del castellano. Pues todo sucede pues, en los años 70. De tal manera que
La idea ya no es concentrar bajo un solo patrón cultural, social, la idea de nación, de patria, sino más bien ser muy diverso. Hasta ahí entonces el proyecto Estado-Nación. El indigenismo es un movimiento muy importante, en el caso peruano, una de las pocas corrientes muy propias nuestras, porque todo lo copiamos de Europa, pero el indigenismo sí nace, lo construimos nosotros, ¿no? Y en el documental que ustedes han visto, narra toda la secuencia, lo bueno y lo malo del indigenismo, y, y veamos, hace unos días, mejor dicho, por estos días en Ecuador, cuyo presidente es el señor Lazo, está siendo pues ya cercado y prácticamente lo van a sacar del gobierno cualquier rato. ¿Por qué? Por las movilizaciones de indígenas, ¿no? El movimiento indígena es muy fuerte en Ecuador y muy fuerte en Bolivia. En Bolivia pusieron a un presidente, que es Evo Morales, y lo mantuvieron en ese lugar como 15 años. Ecuador y Bolivia tienen movimientos indígenas muy fuertes, que trazan la historia, que mueven, y aún hoy siguen haciendo historia. En el Perú no tenemos ningún movimiento indígena. No existe movimiento indígena en el Perú. Es más, no hay gente que se considere indígena. No, según el último censo, nadie es indígena. Todos son, no sé, ciudadanos, huancaínos, cualquier identidad pueden tomar menos la de indígena. No nos agrada que nos digan indígena, suena peyorativo, ¿no? Por toda la carga, pues, la colonia. Nosotros hemos sido el centro de opresión de los españoles. Ecuador, Bolivia no se han salvado de esos lugares, son más inhóspitos, todo lo demás. Lima, Perú, no, fue el lugar donde las ideas españolas se desarrollaron con mucha fuerza, con mucha presión y calaron en la gente, ¿no? Por lo tanto, nosotros no tenemos un movimiento indígena. Nosotros tenemos, o tuvimos más exactamente, aunque aún tenemos sobrevivencias de ello, un movimiento indigenista, que ustedes saben muy bien de qué se trata, cuáles son las diferencias, ¿no? Ya se lo voy a preguntar en el examen. ¿Cuáles son las diferencias de un movimiento indigenista y un movimiento indígena? Y de acuerdo al documental, que estoy muy de acuerdo con ello, el movimiento indigenista peruano tiene saldos negativos más que positivos. Si tiene saldo positivo, por supuesto, el movimiento indigenista en el Perú hace que se empoderen las poblaciones indígenas, se empoderen, tengan más posibilidad de acción, son más conocidos. A partir de ahí, en el siglo XX, ya está la antropología, la etnología, la sociología, se empieza a estudiar a ellos, antes no eran ni siquiera objeto de estudio, se empieza a recopilar sus costumbres, sus tradiciones, ¿no? Y hay una mejor atención hacia el indígena, pero el indígena sigue siendo un huerfanito, un carente de propia palabra, de propio poder de pensamiento y de discurso. Por lo tanto, él no habla, él sigue siendo un protegido por alguien, y ese alguien, si no es el gamonal, es el indigenista. Entonces, el indigenista es una especie de voz del indígena, y hay una tergiversación, porque no es fácil que alguien sea interlocutor exacto de lo de indígena, más aún si estos indigenistas no han vivido con los indígenas, ¿no? Por ejemplo, un indigenista muy famoso es Enrique López Albujar. Otro indigenista muy famoso, el más famoso de todos, es José María Arguedas. Los dos literatos, pero además de literatos, Arguedas es antropólogo y López Albujar es abogado. Entonces, si uno lee las obras de ellos dos, encuentra la presencia del indio muy protagónico, pero para Enrique López Albujar es un indio, el indio es muy duro, muy frío, muy cruel, muy terco, muy bruto, ¿no? Él quiere más a su caballo que a su mujer, y lo dice muy claro, ¿no? Esta canción muy clásica de entre ellos, dice, mi mujer y mi caballo se han muerto al mismo tiempo, pero yo no me lloro por mi mujer, yo me lloro por mi caballo, porque mi caballo me llevaba de una mujer a otra mujer. Es muy clásico de ellos. Entonces, Enrique López Albujar va
describir un indio así, ese indio al que llamamos indio cholo, terco, ¿no? Este indio bruto, puesto que él era abogado, juez y conoció a los indios en sus estudios, donde lo llevaban para decir, señor, este se ha robado mi vaca. Dice, a ver, ¿te has robado? ¿Te has llevado? Y él no hablaba. Uno intentaba leer sus ojos y decía, estos no tienen alma, ¿no? No tienen alma porque no hay expresividad. Y no hablan nunca, por más que lo golpeen y dicen, no habla, este es un indio bruto. En cambio, Arguedas, un niño maltratado por la vida, muere su madre tempranamente, su papá se casa con una señora muy adinerada, una gamonal, y que tenía un hijo de otro matrimonio, y es ahí donde le deja a Arguedas, su papá, y él se iba a trabajar. Y en cuanto se iba a trabajar, la madrastra actuaba como madrastra y agarraba a Arguedas, le tenía bronca y lo mandaba pues al corral a convivir con los indios. Y él narra que los indios fueron los que lo criaron y lo amamantaron y lo quisieron y lo amaron, lo estimaron, le enseñaron lo que era el cariño, el amor, el aprecio, etc. Entonces él ve a un indio muy amoroso, muy virtuoso, del cual más bien su hermanastro abusaba, violaba a las indias que él quería, etc. De donde va a venir su trauma y que luego va a terminar en su suicidio, ¿no? El suicidio de Arguedas. En el año 1969, cuando era profesor de la Universidad Agraria de La Molina, les dijo a sus alumnos, un break, muchachos, y se fue al baño y se mató. Entonces, el indigenismo tiene aspectos positivos, va a dar a conocer un mundo andino perdido que a nadie le interesaba, le importaba, pero en la pintura, sobre todo en el arte, ¿no? Pero está en todo lado, en la música, Daniel Alomía Robles, en la política, Baudín con su famosa obra el imperio socialista de los incas, es decir, el indigenismo nos va a decir que los incas ya conocían el socialismo, ¿no? Que era una especie de vida paradisiaca lo que tenían los incas en ese tiempo. Vamos a tener a Hildebrando Castropozo, que nos va a hablar del poder de las comunidades, la economía, la forma de enfrentar el problema económico. En la política vamos a tener a Mariátegui, ¿no? Vamos a tener a muchos otros que van a hablar sobre el poder político que van a tener los indígenas. Entonces el indigenismo, si bien revisa, estudia, analiza, empodera a los indígenas, tiene más problemas que aciertos, tiene más desaciertos. Van a observar ustedes en el documental y luego me dirán qué aciertos y desaciertos tienen, porque eso les voy a preguntar. Por ejemplo, un gran desacierto va a ser el paternalismo con el que van a actuar. El paternalismo es malo en todo sitio donde vayas, o sea, es como el machismo, ¿no? Es lo mismo. Entonces, el paternalismo es una de las cosas más terribles que tiene y otras más que les invito a revisar en el documental. Gracias por avisarme a la hora. Entonces, así que eso lo dejaré ahí porque hay una tarea que los va a profundizar en el tema. El fin de la República Aristocrática. La República Aristocrática va a continuar después de la Guerra del Pacífico con el mismo Cáceres, ¿no? Con Pierola. Pero el siglo XX pues nos está trayendo novedades. Nosotros no estamos desarticulados del mundo ya para el siglo XX. Ya hay cada vez más unión entre países. El mundo se va globalizando, ¿no? El mundo se ha ido globalizando lentamente, ¿no? Algunos señalan desde Marco Polo. Marco Polo que conecta Europa con Asia, ¿no? Eso hace que se integren. Luego, pues Colón podría ser, conecta otros continentes. Entonces, esto es un proceso globalizante. Para el siglo XX ya la globalización va creciendo. Por lo tanto, las ideas de Europa llegan rápido.
¿no? Por ejemplo, las ideas de la Ilustración llegaron rápido al Perú, a los distintos países, y fueron pues estudiadas, entendidas y luego repetidas, convencidas, ¿no? Enamorados de las ideas de la Ilustración, se va a gestar la idea de república, porque esas son las ideas ilustrativas, ¿no? De no depender de las monarquías, de la dictadura, sino que el pueblo soberano elija a sus gobernantes y tenga tres poderes, etcétera, etcétera. Ustedes saben todos los conceptos que vienen de la Ilustración: la democracia, las constituciones, las leyes, el Estado de Derecho, el balance de poderes, la igualdad, la libertad, todos esos conceptos. Todo eso llega. Y nuestros precursores de la independencia son los intelectuales que estudian eso: Vizcarro y Guzmán, Faustino Sánchez Carrión y muchísimos otros, ¿no? Igual en el siglo XX, ahora con más fuerza y con más ganas van a llegar las nuevas ideas. Estas nuevas ideas, por ejemplo, va a llegar pues el anarquismo. Es una ideología de resistencia en contra del liberalismo, que creo que ya lo he explicado. Va a llegar el anarquismo con González Prada, fundamentalmente, y va a ser la primera ideología que empieza a tomar fuerza en el Perú, inicio del siglo XX, y es una ideología pues anti-aristocrática total, tremenda, ¿no? O sea, está basado en la idea del obrero, la fuerza del obrero y la resistencia y el reclamo de derechos laborales, el anarcosindicalismo. Procesos como esos va a traer, va a dejar a las repúblicas aristocráticas de estos señoritos muy elegantes de lado, y un jovencito muy modernista como es Augusto B. Leguía va a tomar poder y va a ser quien va a asesinar a la república aristocrática. Finalmente tiene tanto poder, tanto carisma, tanta llegada, que se convierte en un dictador, ¿no? Toma por control, hace un propio autogolpe, hace su propia constitución, donde dice que se puede reelegir, 1919, y todos los años 20 va a gobernar. Pero en estos años 20 ya había sucedido la Revolución Rusa. La Revolución Rusa fue una cosa impactante, totalmente impactante para el mundo, porque por primera vez en la vida un país se había convertido al comunismo y sacaba a un país que era semifeudal o feudal a, a competir con los grandes países de Europa Central que ya eran industrializados: Inglaterra, Alemania, Francia, Italia, etc. O sea, su desarrollo es acelerado, su término del sistema feudal es rápido, inmediato. Las mejorías económicas son elocuentes. Inclusive en la Primera Guerra Mundial, recuerdan ustedes que firman una rendición prácticamente, pero para la Segunda Guerra Mundial van a ser una potencia. Entonces, la Revolución Rusa, como diría el Tigre Gareca, en líneas generales, pues ha resultado muy bueno. Ha logrado convertir una sociedad atrasada en una sociedad avanzada. Entonces, esto está pasando en los años 20. Por lo tanto, irradia esa idea del comunismo al nivel del mundo, y muchos lo van a tomar, muchísimos países, ya ustedes lo saben. ¿No es cierto? Más aún con la Segunda Guerra Mundial, porque la Segunda Guerra Mundial le va a servir a Rusia para expandir su ideología y también para volverse imperio. Imperio se dice cuando un país ya se cree superior, grande, e impone a otros sus ideas y los controla y los gobierna o los influencia, los domina, ya no de la manera clásica que se tenía antes de tener una colonia, sino hay otras formas de colonizar, ¿no? A esto llamamos neocolonialismo. Muy bien. Entonces, la República Aristocrática con eso muere. Y aparecen nuevos grupos sociales y nuevos partidos. Mariátegui funda el Partido Socialista, Aya de la Torre funda otro partido revolucionario,
y empiezan a tomar fuerza, ¿no? Leguía, lamentablemente, le toca un punto malo, que es la famosa crisis del crack del 28, del 30, y la crisis arrastra a todos, le impacta también a él, pierde legitimidad, pierde popularidad y es derrocado por Luis Sánchez Cerro. Luis Sánchez Cerro también es importante porque es el primer fascista en el Perú, el único que hemos tenido. Y el fascismo aparece después del socialismo en Europa con Mussolini, con Hitler, ¿no es cierto? Y se vuelve también todo un boom, así como el socialismo era una cosa así fantástica, de reacción contra el capitalismo, porque el capitalismo era opresor y era explotador, etcétera. Entonces aparece la idea del anarquismo peleando contra el capitalismo, luego el socialismo que se hace realidad. El anarquismo gana en España, ¿no? Pero no logra dar un gran salto. En cambio, el socialismo que gana en Rusia sí logra dar un gran salto a Rusia. Y luego los fascismos. Los fascismos sí son inmediatos y son fantásticos. O sea, Italia había sido prácticamente destrozada después de la Primera Guerra Mundial, igual que Alemania, que había sido cercenada, pero el fascismo les da armas, posibilidades, ¿no? Ahora, ¿qué es el fascismo? Se dice, por ejemplo, que el actual presidente de Brasil, Bolsonaro, es un fascista. Nosotros tenemos un fascista, sí, es Antauro Humala, líder del partido político que fundó increíblemente Javier Pérez de Cuéllar, un gran liberal, ¿no? El partido se llama, que lo dirige ahora el hermano de Acuña, ¿no? Virgilio Acuña, el hermano del señor César Acuña. Algo de Unión por el Perú, Unión por el Perú. Ese es un partido que lo fundó Javier Pérez de Cuéllar, ya fallecido lamentablemente. Bueno, pues estará revolcándose, ¿no? En su tumba de saber que su sucesor de Javier Pérez de Cuéllar, que fue secretario general de la ONU, el único que hemos tenido en la historia del Perú con un gran cargo de importancia, ahora su sucesor es Antauro Humala, un fascista, ¿ya? Entonces el fascismo es otra ideología que cala muy fuertemente y ya con esto ya no tenemos posibilidades de repúblicas aristocráticas, vetustas, ¿no? Del tipo monárquico, virreinales, ya no, ya, de las ñacatitas, eso ya termina. Termina con Leguía. Leguía es un tipo liberal, modernizador. Leguía hace muchas transformaciones en el Perú, ya lo hemos hablado, hemos recordado algunas cosas. Por ejemplo, es muy populista, se casa con los indigenistas. Su ministro de Hacienda, por ejemplo, es Luis Valcárcel, su ministro, perdón, de Educación, Luis Valcárcel, un indigenista. Hildebrando Castropozo, él va a las fiestas de Amancaes, le inyecta también economía a las grandes festividades de Amancaes que se realizaban en el RIMAC, porque en esos tiempos ya está sucediendo las primeras migraciones. Entonces los migrantes llegan y van a hacer su fiesta en Amancaes. Y él participa de esas fiestas. Luego, pues, pone luz al Jirón de la Unión, luego trae un carro que no existía nunca, se había visto los carros y los pone a andar todos los domingos, los sábados, los domingos, para que la gente vaya a verlos, ¿no? La gente de Lima iba los domingos a ver un carro que se movía, pues iba a toda la Plaza San Martín, daba vueltas y vueltas para que la gente se deleitara viendo, conociendo un carro. Bueno, hace muchas obras más, ¿no? Le toca el centenario de la independencia y hace muchas cosas, muchas obras, pero sobre todo entrega el país a Estados Unidos y es declarado un lacayo de Norteamérica. Y lo que sucede es que Norteamérica ya le está peleando, después de la Primera Guerra Mundial, le está peleando a Inglaterra, Estados Unidos le está peleando a Inglaterra el poderío del mundo, que luego se lo va a arrebatar después de la Segunda Guerra Mundial. No, la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos astutamente deja que Inglaterra se desgaste. Ustedes han visto las películas de la Segunda Guerra Mundial,
prácticamente quien le enfrenta duramente a Alemania va a ser Inglaterra, porque todos los demás países van a caer rapidísimo, ¿no? Fundamentalmente el aliado de Inglaterra, que era Francia, no hacen ninguna resistencia, caen rápidamente, entonces se siente tan empoderado Hitler que dice, bueno, vamos ahora por Alemania. Y Alemania responde muy bien, pero mientras responde los ataques de Alemania, le pide ayuda a Estados Unidos y Estados Unidos lo sigue pensando, ¿no? Ya mañana lo estamos pensando, sí, sí, seguro mañana te apoyamos, ¿no? Mientras tanto te estamos enviando un par de pilotos y enviaban pilotos, ¿no? Aviones, unas cosas así para paliar, ¿no? Pero lo que ellos en realidad querían pues que Inglaterra se desgaste, caiga y para que ellos luego ingresen a la guerra, porque así es la vida, muchachos, no es tan santo. Las guerras también son usadas para la gente de manera maquiavélica, porque ellos querían también tener el poder del mundo, sin embargo, no podían porque teníamos a Inglaterra ahí. Un ratito, muchachos, están tocando la puerta. Ya, yo lo voy a llevar. Yo lo voy a llevar. Ya. Entonces, a ver, que estábamos en la Segunda Guerra Mundial, entra Estados Unidos a la guerra cuando Alemania ya está desgastado y felizmente Japón los introduce a la guerra, ¿no? Y terminan perdiendo este eje y los ganadores, que son Estados Unidos, Rusia e Inglaterra, van a dividirse el mundo, pero Inglaterra ya está muy desgastado, ¿no? Y quienes van a ser los protagonistas van a ser Rusia, quienes son los que van a derrotar a los alemanes, y los americanos son los que van a derrotar a los japoneses. Entonces, eso los va a empoderar. Por lo tanto, va a venir la Tercera Guerra Mundial, ¿no? La Tercera Guerra Mundial, que es la Guerra Fría, llamada Guerra Fría, que es la famosa guerra ideológica. Entonces, esto ya es súper importante porque ahí vienen nuevos procesos en adelante. Y el fascismo cae, el fascismo muere. Y el fascismo, pues, nosotros vamos a tener una réplica del fascismo con Sánchez Cerro. Sánchez Cerro lo derroca a Leguía, lo mete a la cárcel y muere, ¿no? Muere lamentablemente Leguía. Y Sánchez Cerro empieza a encuadrarse del tipo fascista, bueno, también militar, ¿no? Entonces, ya estaba en crecimiento Francisco Franco, otro gran fascista de Europa, que va a gobernar España hasta su muerte, ¿no? Son tres grandes fascistas: Francisco Franco en España, Mussolini en Italia y Hitler en Alemania. Los tres son fascistas. Entonces, en Latinoamérica tenemos el fascismo de Sánchez Cerro, en el caso peruano, y fundamentalmente el de Perón en Argentina. Profe, ¿cómo identificamos un fascismo de un socialismo? Porque ahí sí ya, bueno, es muy fácil. Los fascistas creen en los dos, el fascismo y el fascismo, el socialismo no tanto debería creer en el nacionalismo, pero los fascistas son ultranacionalistas. El discurso básico del fascista es: esta tierra tiene la mejor historia y tiene los mejores hombres. Nosotros somos superiores, nosotros somos lo mejor que existe. O sea, eso métanse a la cabeza, ¿no? O sea, luego trabajamos colectivamente, todos. Luego y fundamentalmente cada uno trabaja en su espacio que le corresponde, no busca quitarle el espacio al otro. Es decir, si tú naciste obrero, esa es tu posición, obrero. Si tú eres carpintero, esa es tu posición, carpintero. Ninguna es más, ni el obrero es más que el carpintero, ni el carpintero es más que el burócrata, ni es más que el general, ni es más que el presidente. Todos somos iguales, todos somos iguales, todos trabajamos por la patria. Eso sí, la patria es sagrada, totalmente sagrada.
Si la patria pide tu vida, tú la tienes que entregar. Todos somos iguales, todos aportamos al crecimiento de la nación, de la patria, solo que a nosotros nos ha correspondido gobernar, a ti te ha correspondido reparar las llantas. Así que hazlo con orgullo, como yo lo hago con orgullo, ¿no? O sea, el fascismo es un totalitarismo, es una forma de hacer las cosas de manera brutal, rápida, inmediata, sin pensarlo, no, que votaremos, no, ¿qué dice Mussolini? Dice que vayamos por acá, muy bien, vamos por acá. No, pero, ¿qué pero? O sea, no se cuestionan las disposiciones de los que saben qué hacer, no se cuestionan. Es como si tú un carpintero diga, por favor, cláveme aquí, cláveme ahí, pero no, pues si él sabe lo que hace, sabe su oficio, le seguimos, le hacemos caso, obedecemos la disciplina. Por eso es militaresco también, pues los fascismos son militarescos. Mussolini, Hitler, Francisco Franco, Sánchez Cerro, Perón, militares, ¿ya? Bueno, entonces en nuestro caso es el final del indigenismo y el inicio de el final de la República Aristocrática y el inicio de una especie de liberalismo y una nueva dependencia de un poder que va a ser la de América, Norteamérica. Entonces los años 20 es modernizador porque llega, pues le digo, el primer carro, pero también llega el foxtrot, ¿no? La música, llegan las películas de los westerns, o sea, es una cosa fantástica, los años 20, los años maravillosos, porque está pensado en ese tipo de cositas, ¿no? O sea, pequeñeces, pero que son importantes. Sánchez Cerro felizmente muere también, ¿no? Lo asesinan los apristas a los años y su partido, la Unión Revolucionaria, queda unos años más, sobrevive y ahí termina el gran proyecto fascista de Sánchez Cerro, que dicho sea de paso, se ha escrito también bastante sobre él. ¿Ya? ¿Qué más tenemos acá? Ah, las migraciones. Las migraciones y la urbanización. Las migraciones, a ver, y la industrialización. Vamos a cambiar de diapositiva para avanzar con las migraciones. Las migraciones son... ¿dónde está? ¿Qué es esto? Sí, eso lo vamos a dejar para después ya. Ya, entonces, la migración es otro fenómeno, ¿ya? Que vamos a... a ver, está también las migraciones. Ya está. De todas maneras vamos a tener algo para ver. Las migraciones es un fenómeno muy importante porque terminan configurando como diría Matos Mar, el nuevo rostro del Perú, ¿no? La capital del Perú era el lugar del virreinato y de la aristocracia. Los migrantes y era pequeño en Lima, ¿no? Los alrededores eran haciendas. Por ejemplo, lo que hoy día es Surco eran grandes haciendas, ¿no? Viñedos, bastante. La Molina, ni qué decir. Por eso la canción dice, a la Molina no voy más, ¿no? Porque echan látigo sin cesar, algo así, ¿sí? La canción de los negros. Claro, porque la Molina era pues lleno de haciendas y de esclavos que trabajaban ahí en los viñedos. Eran terribles ahí los tratos. Luego hacia el centro, hacia el sur, hacia el Callao, ¿no? Toda la avenida colonial era un tramo de puras chacras, ¿no? O sea, era salir de Lima pasando 2 de Mayo, bajados un par de cuadras, lo que es hoy día la Vía Real. A partir de ahí ya era todos los lados eran puros chacras. Para el norte ni qué decir, ¿no? Para Puente Piedra, todo eran terrenos
de cultivo. Lima se reducía pues al centro, el RIMAC, donde estaban los más pobres, los más marginales, los negros sobre todo. Ya el esclavismo estaba como que terminando, entonces muchos que también se habían escapado se escondían por ahí bajo el puente, ¿no? O sea, el puente, del puente para allá ya era una cosa así del centro, ¿no? Donde la vida no valía nada. Igual para el otro lado, para el lado de Barrios Altos, también eran barracones donde se escondían la gente negra, la gente de mal vivir, y hacia la Victoria también. Entonces, en los años 20 empiezan las migraciones, empiezan a llegar gente de la provincia, pero esta gente que llega, esas primeras migraciones, bueno, para empezar ya sabemos por qué son las migraciones, ¿no? Toda la migración es por la pobreza, que luego veremos lo que son las pobrezas. Y luego la creencia de que el progreso es la forma de lograr el progreso basado en la educación, es la forma de superar esa pobreza. Eso le vamos a llamar el mito del progreso. Es un mito, ¿no? Un mito es una narrativa grande que nos hace actuar sobre ella. ¿Estamos? Entonces aquí tenemos otras, hay unos cuadros sobre las desigualdades sociales, la pobreza. Las desigualdades sociales son lo que dan la pobreza. Es lo que va a motivar la necesidad de sobrevivir también. Va a ser otro motivo. Pero la migración 1 no tiene el motivo de la pobreza ni de la sobrevivencia, tiene la motivación de la educación sobre todo, porque los que migran en la migración 1 son gente pudiente de los sectores intermedios urbanos de las provincias. Vienen de Jauja, vienen de Huancayo, vienen de Huamanga, vienen de Puno, de San Carlos hacia el centro de la ciudad, etcétera, ¿no? O sea, de Trujillo, por ejemplo, va a venir ahí a La Torre, ¿no? Del sur va a venir Carlos Mariatti, Valcárcel viene de Puno, y así. Vamos a tener una presencia provinciana en Lima, pero una presencia provinciana muy adinerada, ¿no? Con poder. De tal manera que ellos llegan y se asientan alrededor de la Lima Cuadrada. La Lima Cuadrada, que recuerden se llamaba porque en realidad lo habían cercado como un cuadrado, supuestamente para defenderse de los piratas, pero en realidad era porque no querían que los indios pasaran por ahí o los negros que se escapaban no volvieran a pillar, ¿no? Entonces ese muro ya había caído y la migración 1 empieza a asentarse ahí alrededor, en el RIMAC, en Barrios Altos, en La Victoria, en Breña, ¿no? Lo que hoy es Breña. Entonces van ampliando ese sector. Esa es la migración 1. Y que vienen clases medias. Ahí viene ahí a La Torre, por ejemplo, ¿no? Que no es cualquiera, además estudian, vienen justamente a estudiar. Pero son clases medias crecientes, de orígenes provincianos, con ansias de la educación, Mariatti. Pues vienen esos tiempos, ¿no? Valcárcel, por ejemplo. Vienen a estudiar, tenemos más ahí, Cornejo Polar, tenemos a Encinas, por ejemplo, ¿no? Que viene de Puno. La migración 2 es lo más importante. La migración 2 es la migración más pobre, porque ya ha pasado las 2 guerras y viene lo que va a venir en nuestro país ya próximamente, ¿no? La hambruna. La hambruna es el hambre fuerte, ¿no? Hay una pobreza muy terrible, hay una crisis agraria, los hijos han crecido, las tierras ya no alcanzan, entonces vienen unas migraciones masivas. Estas migraciones ya no son de los centros urbanos medios a la capital, sino vienen del cerro, ya de las cordilleras, ¿no? Ni siquiera bajan, sino se vienen de frente a Lima. Porque las migraciones normalmente son sucesivas, o sea, migran de la comunidad al pueblo, del pueblo a la ciudad, de la ciudad a Lima. Pero estas son directas,
y en un montón, sí, les cuesta mucho trabajo venir. Y son los que vienen con J, son los que vienen con chullos, son los que vienen con su costalillo de ropas, ¿no? Son los que vienen tocando sus zampoñas, sus quenas, o sea, con sus costumbres muy antiguas. Mientras que los primeros no, los primeros están pues bien ataviados porque no les falta. Pero la migración 2, que es muy fuerte, bastante numeroso, son miles, sí llegan sin un ripio en el bolsillo, sin dinero en el bolsillo, y son los que van a empezar a mendigar, son los que van a inventarse trabajos de todo tipo, ¿no? Van a vender en las esquinas. Ese es el momento en el que en la obra de Vargas Llosa, Conversación en la Catedral, cuando salen de la Biblioteca Nacional, que entonces está en Abancay, hasta ahora sigue ahí la sede antigua, le dice pues en qué momento se jodió el Perú, porque justamente había afuera unas señoras de polleras y todo lo demás bien andinas vendiendo sus habitas o sus papitas. Entonces, y aquí aparece el otro gran fenómeno que va a ser la informalidad. ¿Quiénes son la informalidad? Esta migración 2 son los que crean informalidad, porque tienen que sobrevivir. No van a ponerse una tienda como lo hicieron la migración 1, van a poner un negocio, pero ilegal, informal, ¿no es cierto? O van a crear trabajos ilegales, informales. Esta migración 2 va a ser una de las cosas más terribles, que es delincuencial. ¿Cuál es? Invadir. Invadir es, pues, tomar por la fuerza algo que no te pertenece. O sea, decir, yo voy a vivir acá. ¿Por qué? Porque no tengo dónde vivir. Y listo, pero viene el dueño y dice, pero señores, esto es mío. Sí, pero no me interesa, necesito dónde vivir. O sea, esas son las invasiones. Y van a ser los años de las invasiones, van a ser los años de los asentamientos humanos, van a ser los años de las esteras, ¿no? Van a ser los años en que nace San Juan Lurigancho, que nace Villa Salvador, fundamentalmente, Villa María, Puente Piedra, hacia este lado, Independencia, Año Nuevo y todos estos sectores. Por ese crecimiento vertiginoso, es tremendo. Como también vienen quienes tienen posibilidades, también entonces van acrecentando otros distritos un poco más pudientes. Estábamos el Lince, Los Olivos, lo que va a ser San Martín, por ejemplo, es una invasión, ¿no? Completitas, una invasión. Picaflor de los Andes tiene su canción que dice Barrio Piñonate. Barrio Piñonate, ya, esa canción es pues, de la Avenida Perú, ¿no? Porque él vivía ahí, migrante también, de esos tiempos, pobre, un obrero. Y son los que traen su música y la danza, ellos son los que organizan los clubes provinciales, distritales, y inauguran los locales, y los coliseos, y hacen sus conciertos, y toman, y beben, y hacen su música, su fiesta, su danza, su fiesta patronal. Esa es la migración 2. Esa es la que serraniza Lima, ¿no? Es la que andiniza Lima, es la que cambia completamente la figura de Lima criolla, ¿no? Esa Lima criolla ya no va a ser más. Los criollos van a huir, porque son muchos andinos que no les agrada, ¿no? No les agrada, entonces se van por la avenida Arequipa, se van a Miraflores, se van hacia San Borja, hacia Surco. No invaden, pues no, ellos no invaden, ellos compran los terrenos y hacen edificios y en fin, y se van hacia La Molina también, ¿no? Entonces huye por primera vez. Su siguiente huida va a ser hacia el sur, ¿no? Hacia Asia, hacia Miami, que va a ser más fácil, accesible, porque los vuelos van a masificarse. ¿Ya? Entonces ahí tenemos la migración 2. La migración 2 muy interesante, que cambia el rostro del Perú, genera la informalidad, que es lo que tenemos hasta ahora, generan las grandes fiestas y músicas. Inclusive esta generación 2, como vienen por el mito del progreso basado en la educación, ¿qué hacen? Asaltan las universidades. O sea, son tan invasores, ¿no? Esto es lo que diría Valcárcel, Tempestad en los Andes, ¿no? Es decir, en Tempestad en los Andes, la hipótesis es que el hombre andino, cuando llegaron los españoles, ellos escaparon hacia las cumbres. Pero hoy en día que hay independencia, bajan de las cumbres y vuelven a tomar sus lugares. Es decir,
le quitan a los españoles sus espacios. Y el espacio de los españoles era la ciudad, y era, por ejemplo, en este caso concreto que les estoy hablando, eran las universidades. ¿Quiénes se educaban en las universidades hasta entonces? Ellos, los hijitos, los señoritos, ¿no? Por ejemplo, Julius, ¿no? De Bryce Echenique. Pues Julius es Bryce Echenique. Y Bryce Echenique es el pituquito, pues, que estudia en San Marcos. Cuando San Marcos solo era la casona. Ya, cuando San Marcos tomaba solo examen oral, escrito, personalmente, ¿no? Entrevistas. No eran muchos, pues, eran pocos. Bryce Echenique es ese niño, ¿no? De la película, de la obra, Julius. Chiquito, mimado, adinerado. Bueno, les van a quitar su centro de estudios, pues les van a quitar su universidad. Entonces ellos luego se van a ir, porque ya va a aparecer la Católica, ya van a aparecer las universidades particulares, la de Lima, va a aparecer la de San Ignacio de Loyola, entonces se van a ir ahí, se van a refugiar ahí. Y nos van a dejar las universidades para nosotros, ¿no? Que venimos de provincia. Para esta gente de la migración 2. Porque si bien son paupérrimos, invaden, pero saben que la educación es importante. Y muy pocos dejan de enviar a sus niños a la educación. Porque vienen por eso. Vienen para tener mejor educación y esperan que sus próximas generaciones la hagan mejor, tengan más éxito. Otro tema importante, esta gente de la migración 2 alimenta a los sectores medios que ya había, que ya venían de la migración 1, y toman los sindicatos, todas las organizaciones populares, las construyen o las toman. ¿Se dan cuenta? O sea, no solamente se asientan, sino crean organizaciones populares, que son carácter andino, pues, ¿no? O sea, a ver, el comedor popular, etcétera, ¿no? Y luego se enrolan en, o se dejan influenciar por las ideas de izquierda. Por eso, pues, el populorum normalmente es de izquierda. Bueno, ahora no, pues, ¿no? O sea, ahora hay pobres que son liberales, ¿no? Capitalistas, como dicen, lo más triste de un pobre es que sea un capitalista. Bueno, ahora es otra historia. Pero en esos tiempos no, o sea, era una especie de necesidad, ¿no? Ser revolucionario, ser de izquierda, ser pobre, o sea, todo estaba en consonancia. Así que ellos son los que van a formar, alimentar los partidos de izquierda. ¿De dónde viene el Partido Comunista que va a crecer en los años 60? A ver, Bandera Roja, fundamentalmente, Patria Roja, luego cuando van a haber una escisión, el MIR, escisión del APRA, por ejemplo, las mismas izquierdas, ¿no? En el caso de San Marcos, Bandera Roja va a tomar el control de San Marcos, va a ganar las elecciones. En el mismo San Marcos y en la UNI, por ejemplo, en la UNI en los años 70 se forma una asociación de puneños, que es muy fuerte, muy fuerte. En la UNI hay bastante puneños. No sé por qué a los puneños les gustan los números, ¿no? Igual que a los jaujinos les gusta el derecho. Entonces se van a San Marcos. El derecho lleno de jaujinos históricamente. Entonces, las mismas universidades van a formarse organizaciones de migrantes. En San Marcos, por ejemplo, había migrantes ancachinos, ¿no? Club de ancachinos, dentro de las universidades, ¿ah? Porque toman por control, porque ganan el doctorado, hacen reformas y acceden a la educación también para gente del pueblo. Y es ahí donde los señoritos se van, abandonan, porque nunca les ha gustado convivir con la gente del pueblo profundo, ¿no? Se van a sus universidades particulares. Y bueno, nosotros mejor nos quedamos en esta universidad. Así que eso también forma parte de esta migración 2 y el impulso que le va a dar, ¿ya? La migración 3 es el terrorismo, ya ustedes lo conocen, ¿no? O sea, Sendero Luminoso, los años 80, hace que una cantidad de gente se expulse, ¿no? Bueno, ahí tenemos unos cuadros sobre la distribución de los migrantes y la creación de las asociaciones de migrantes, que es muy importante porque es su forma de accionar, lo que los aglutina, ¿no? Y los representa. Ya, bueno, eso entonces en cuanto a las migraciones, luego vamos a ver otras
otros puntos. La pobreza, por ejemplo, es producto de esta historia larga. Pero me interesa ver, a ver, vamos a ver también esto de una vez, ¿ya? El origen de la pobreza. La pobreza, porque estos son pobres. O sea, la pobreza se traslada de los lados, de los cinturones del Perú, de los lados marginales que toda la vida han estado empobrecidos, se trasladan a Lima. Entonces, bueno, la pobreza sabemos qué cosa es, ¿no? Es la situación en la que uno no puede cubrir, costear cosas básicas, como por ejemplo alimento, que es necesario, si no comemos nos morimos. Vestido, si no nos abrigamos nos morimos. Luego vivienda, es decir, si no tenemos donde vivir, vivimos en la calle, nos morimos. Educación, salud, ¿no? O sea, tenemos que tener salud, atención, y luego educación. Bueno, no nos morimos si no hay educación, pero es la forma que inclusive nos distingue como pobres o no pobres, ¿no? Muchos dicen, estás en la uni porque no puedes pagar otra universidad. No saben que estamos en la uni porque es la mejor universidad, ¿no? Etcétera. Bueno, esa es la pobreza en el Perú. Bueno, acá hay algunas cosas más sobre esto, pero me interesa unos puntos fundamentales. A ver, bueno, acá hay algunos tipos de... Lo tenemos acá, que es el origen de la pobreza y la continuidad de ello. La pobreza tiene también es un origen, la mala distribución de recursos, porque eso es lo que genera la pobreza. O sea, no es culpa de uno ser pobre. Si ustedes se dan cuenta, no es culpa de ustedes, si alguien de ustedes es pobre, en general vamos a usar la palabra pobre, ¿no? Porque hay formas de medición en estos cuadros. Si no es porque tampoco es culpa de tus padres. O sea, papá, yo soy pobre porque tú eres pobre. Sí, hijo, pero sorry, ¿no? O sea, ¿qué pude haber hecho? No tener hijos. Bueno, no tenerte. Y es porque hay una tradición colonial de la mala distribución de la riqueza. Entonces ahí se genera poca gente empoderada económicamente y mucha gente empobrecida. Eso, vamos a decir, la pobreza se hereda, y la riqueza también se hereda, ¿no? Entonces, y por otro lado, nuestras sociedades hasta el siglo XX eran muy, muy, muy estamentales. Cada uno no se podía mover de sus estamentos, simplemente porque te apellidabas, no sé, Tupayachi, entonces, no, ya está, ya estabas estigmatizado, ¿no? Estos indígenas no podían ya, pretender cargos más importantes. En el siglo XX va a haber una posibilidad, más aún en el XXI, una posibilidad de revertir eso por primera vez en la historia, ¿no? Es decir, hablamos de los nuevos ricos, o sea, hay posibilidad de tener nuevos ricos que vienen justamente de estos lugares, pues, como los añaños, que son de la Cola Real, por ejemplo, muchos otros empresarios, por ejemplo, los unicachinos, o sea, los que de Unicachi, puneños, migrantes que han venido a Lima y han hecho pues increíbles, a ver, todo Gamarra les pertenece a los puneños, Caquetá, Fronteras Unidas, todo lo que es Montevideo, Grau, todo ese sector tiene un negocio, ese es puneño. Luego tenemos los mercados Unicachi por varios lugares. ¿Y qué pasa, profe? ¿Cómo y por qué? Bueno, ellos tienen una larga historia de comerciantes, llameros, y pues hoy en día mucho de su riqueza está basada en el contrabando. Hay días en las que caravanas inmensas, largas, atraviesan Bolivia por el lado norte del lago Titicaca y llegan hasta Juliaca, Puno y luego a Lima. Obviamente, pues hay corrupción para que puedan pasar tremendas caravanas, ¿no? Pero esa es una de sus fuentes también de riqueza. Entonces ahí tenemos una posibilidad de tener nuevos ricos
pero que la marginación de nuestra sociedad pues no aceptan, ¿no? No aceptan que otros sean ricos y por lo tanto les van a poner sobrenombres. Por ejemplo, le van a decir el rey de la papa, ¿no? El rey de Gamarra, el rey de los jeans, o sea, no aceptamos, ¿no? Nosotros no andamos diciéndoles a ellos el rey de la leche Gloria, el rey de los caramelos, en el caso de Alicorp, pero ellos sí, ¿no? Los nuevos ricos tienen una forma de verlos. Y ahora el dinero, pues, te ayuda, como vamos a ver luego en el caso del racismo, te blanquea un poco, pero no mucho, ¿no? O sea, en el Perú sigue siendo muy exclusivo ser un hombre rico de familia, de historia. ¿No? Nuevos ricos no pasa mucho, ¿no? No pasa mucho. No, bueno, entonces vamos a tratar de llegar al periodo de Velasco y Fujimori en el aspecto de la política y del poder. Estamos entre el liberalismo, la socialdemocracia, el socialismo y el neoliberalismo. Miren, hemos pasado estas etapas. El liberalismo de Leguía, la socialdemocracia de, digamos, Belaúnde, por ejemplo, el socialismo de Velasco y el neoliberalismo de Fujimori, ¿no es cierto? Entonces tenemos aquí, ya habíamos visto a Leguía. Leguía se le dice un entreguista porque entregó el país a Norteamérica, es la etapa más liberal, capitalista que hemos tenido. Pero luego vamos a tener el rol de las ideologías con más fuerza, ¿no? Mariátegui, ya lo conocemos también, es quien nos trae esta gran ideología a Perú y se roba a todos los anarquistas, ¿no? Y se los congrega bajo el socialismo. La gente anarquista cree más en los socialistas porque como que son más reales que los anarquistas, ¿no? Luego el APRA también nace por ahí como una posibilidad revolucionaria, ¿no? Por eso es que es APRA es Alianza Popular Revolucionaria. No es de corte comunista, socialista ni marxista, aunque tiene influencia de ellos, ¿no? Es más del corte nacionalista mexicano, porque cuando Leguía los expulsa sutilmente a Ayala Torre y a Mariátegui lo manda a Europa y a Ayala Torre lo manda a México. Entonces los dos beben de estas fuentes, uno del socialismo y otro del nacionalismo mexicano, de la Revolución Mexicana. Entonces tienen ideas diferentes, ¿no? Bueno, aquí está Augusto de Leguía, como les dije, un tipo bastante modernizante. Aquí está sobre la nueva patria, muchas cosas que han sucedido en la nueva patria, muchas que tienen que ver con el apoyo también al indio, porque le interesaba, ¿no? No es que amaba al indio, sino eso es populismo, ¿no? Por ejemplo, establecimiento del Día del Indio, ahí ellos establecen, ¿no? Creación de la Dirección de Asuntos Indígenas, por ejemplo, ¿no? La ley de la conscripción vial, ¿no? Que es muy gracioso porque todos teníamos que pagar un tributo construyendo las carreteras, pero como tu papá tenía plata, entonces pagaba y ya tú no ibas. Quienes no podían pagar iban a trabajar, una cosa graciosa. Empréstitos de la banca capitalista norteamericana, luego se le entrega pues una cantidad de obras, etc. ¿Qué más tenemos? Se finalizó la construcción de la Plaza San Martín, en fin. Se construyó el Banco Central de Reserva, se creó la Escuela de Guardia Civil y que se le dio como poder también a los gringos, ¿no? Velasco Alvarado. Velasco Alvarado es un tipo muy interesante, muy querido y muy odiado a la vez. Desarrolla el plan Inca. Su objetivo es hacer una revolución que no habían podido hacer, tantos presidentes que habían pasado y habían prometido que la revolución agraria lo iban a hacer, porque había que hacer una revolución agraria. No sé, si había recuperado las tierras que los españoles habían tomado, entonces había que recuperarlas. Y es más, las reformas agrarias ya habían empezado a suceder en el continente, ¿no? Ya Guatemala, en fin, tenían ya reformas agrarias, solo nosotros estábamos sin reforma agraria. Es así, es el motivo por el cual entra, ¿no? al gobierno.
ya, para realizar la ley de reforma agraria, que como les dije, es muy positivo en la medida que va a empoderar a los indígenas, a los que son tratados como siervos, pero es malo porque ya no va a tener la rentabilidad que tenía antes. No, va a tener una disputa ahora entre los nuevos dueños, ¿ok? Eso es lo que está en el documental, en el Moodle, que era para hoy, sobre la tierra y la... Tiene un nombrecito, ¿no? La tierra y la... Bueno, ahí está en el Moodle de hoy día, en la segunda parte. Es muy, muy importante. Vean ese documental y ya la cosa se le va a aclarar muy bien de lo que fue Velasco Alvarado. Entonces, a Velasco Alvarado lo vamos a recordarlo por 3 puntos importantes. La reforma agraria, que ya sabemos de qué se trató, de quitarles a los hacendados, sacarlos literalmente de su hacienda y expulsarlos, ¿no? Y dejar que su hacienda sea tomada por sus siervos. Y ellos se dividen las haciendas. Por eso es que quedan haciendas así cadavéricas, como la de Huando, por ejemplo, que podemos ir a ver acá nomás en Guaral y ver cómo era la hacienda, ¿no? Que te enseñan sus casas, sus cuartos, sus dormitorios de la gente hacendada de esos tiempos y luego pues los grandes terrenos que usaban para cultivar. Juan es un claro ejemplo de cómo se tuvo un desacierto en la eliminación de esta comunidad, puesto que a partir de ahí no va a tener una producción como el que tenía. Entonces, primero, reforma agraria. Segundo, la estatización, la nacionalización de los principales medios de producción, que éramos un país minero. Desde Leguía se había entregado en distintas etapas a los grupos económicos norteamericanos la potestad de explotar nuestros recursos minerales, llevándose mucho dinero y dejándonos muy poco. En esos tiempos sí hubiera valido que Castillo diga, vamos a renegociar sobre ganancias. Hoy día ya no tiene sentido, ¿no? No tiene sentido porque ya ha ido avanzando las exigencias a las empresas. Pero esos años no había exigencias. Esos años, las empresas hacían lo que querían. Entraban, explotaban y no tenían cuidado con el medio ambiente. Por ejemplo, la Cerro de Pasco Corporation contaminó el río Mantaro. Río Mantaro que la gente pescaba en el río Mantaro. Hoy día nadie pesca. ¿No? Obviamente asesinaron un río. Hoy día hay hasta protección internacional para que no suceda eso. Pero entonces sí. ¿No? Entonces sí. Entonces, estos organismos de producción primaria tenía dueños de otro país, principalmente norteamericanos. Cerro Pasco Corporation, Southern Perú, a ver, Petroleum Company, ¿qué más tenemos ahí? Una cantidad, todos tienen nombre en inglés. Eran norteamericanos. Velasco Alvarado les quita, lo nacionaliza, se hace dueño, la empresa se hace dueño, perdón, el Estado se hace dueño de estas empresas. Y a los gringos lo votan a su país. Esa es expropiación, estatización, nacionalización, ¿ya? ¿Qué sucede? Pues una desgracia, ¿no? Porque los resultados económicos, una vez más, malos. De lo que generaba cada empresa 10, empieza a generar 9, 8, 7, 6, 5, va bajando, va bajando. No se hace rentable. Entonces ahí la pregunta es ¿por qué? ¿Qué pasa, profe? Porque está muy bien, ¿no? O sea, nacionalizar, que nosotros seamos dueños y no otros países, otras empresas. Pero ¿por qué no podemos hacerlo rentable? Por muchas razones, muchachos. Primero, porque cuando una empresa es del Estado, el Estado está muy omnipresente, también está ausente. Entonces, no hay control, porque el que controla también trabaja para el Estado. Entonces, el obrero y el controlador le dice, oye, si me llevo esta máquina, no te cuesta a ti,
no es tuyo, es del Estado. Y el Estado tiene mucha plata. Ah, ya, pues, vamos a media. Vamos a media. Está bien, llévate. ¿No? Pero si una empresa es privada, es tuya, y tú pones a tus vigilantes, el vigilante no va a decir, pues, así, llévate, tampoco es mío. No, si sabe que deja eso ahí. Es más, usted queda despedido porque no puede estar robándose las cosas de la empresa. Sí, ¿no? O sea, el concepto de lo privado y lo particular se nos ha metido hoy en día bien fuerte. Y creemos que es lo mejor, porque todo lo que nos cuesta nos va a hacer mejor, ¿no? En la uni ustedes han visto la computadora, están soldadas, ¿no? Enrejadas con candados. Yo no sé si entran ladrones de afuera o lo están protegiendo contra los alumnos. No sé si ustedes se han sentido aludidos, ¿no? Pero yo diría, entran ladrones por acá a la uni, porque si no lo están protegiendo contra los alumnos. Y no creo que los alumnos sean ladrones, ¿no? No, sí, profe, ¿cuántas veces se ha perdido tal y cuales cosas? Ah, claro, pero como es del Estado, pues no hay problema, ¿no? No lo cuidamos, no lo respetamos. Bien, en fin, hay toda una historia detrás de ello, ¿no? Que no sucede cuando es particular. Otras cosas más, la corrupción empieza a generarse, pues, terriblemente, ¿no? Hay más cosas ahí detrás que van a hacer que no funcione este modelo donde se dice que el Estado no es un buen gestor, ¿no? El Estado puede poseer, pero para gestionarlo, o sea, hacer que sea rentable es otra cosa. Cuando tú tienes una empresa privada y vas a excavar o explotar petróleo, tienes personales idóneos que van a colocar en el mercado, que van a hacer el marketing, etcétera, etcétera. El Estado no tiene. Entonces, estas cosas que es muy triste porque parece algo bueno, ¿no? Que sea nuestro y que nosotros lo explotemos. Parece que no podemos. No podemos porque tenemos un gran problema que tal vez tenga que regresarse nuevamente a la República, a San Martín, cuando decía que nosotros no podemos ni gobernarnos, o más atrás a la colonia o al tiempo prehispánico, no sé. Pero la cosa es que este gran proyecto nacionalista de las empresas no funciona. No funciona y es una catástrofe. Por eso es que algunos tienen tanta odio a Velasco y le dicen el Velascato, ¿no? Cuando todo se fregó, ¿sí? Y lo tercero, que sí es parte de porque esto es una dictadura, eso es un nuevo régimen, completamente diferente de lo que estamos viendo. Una dictadura militar. No es de derecha, es de izquierda, porque él se consideraba socialista revolucionario. No marxista, decía, no marxista, revolucionario socialista, pero no marxista. Entonces, pero al final una dictadura, de tal manera que hay otra cosa más que hace, que es terrible, que es tomar el control de los medios de comunicación. Profe, ¿por qué toman control los dictadores? Siempre se agarran los medios de comunicación, como Chávez, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el poder de la información ya empezó a crecer para el siglo XX. Se habla justamente del cuarto poder, o sea, es un nuevo poder. Y tiene un poder tan fuerte que puede colocar un presidente. Si los medios de comunicación compactan y dicen, ¿sabe qué? Vamos a apoyar la candidatura de Carlos Sánchez. Ya, listo, Carlos Sánchez por acá, Carlos Sánchez por allá. Los entrevistadores son benevolentes con uno, no como con Castillo, ¿no? Ayer, por ejemplo, lo que pasó en el Congreso Rochoso, ¿no? Nano Guerra García, que ha sido ampallado en la playa disfrutando mientras estaba en sesión, o sea, supuestamente estaban en sesión y él estaba pues conectado, pero de pronto no aplastó el botón, aplastó el botón equivocado y se le ve playando al hombre. Entonces solito se vendió, ¿no? Pidió disculpas ante el Congreso, dijo, me someto a la Comisión de Ética, si así se requiere el caso. Y bueno, la presidenta de la mesa le dijo, muchas gracias, señor Nano, superado el impasse, continuemos. ¿Ustedes creen que hubiera dicho no sé, a Castillo, que era Patricia Chirinos, ¿no? Que diga, bueno, discúlpeme, no se me pasó, yo tenía que estar con ustedes, pero bueno, se me ocurrió ir a la playa. ¿Usted cree que Patricia Chirinos va a decir, bueno, superado el impasse, vamos a continuar? No, no.
Entonces, ese gran tema que tenemos en las comunicaciones va a ser luego, justamente va a ser motivo para que las dictaduras tomen por control total los medios de comunicación, porque se tiene que informar lo que ellos quieren que se informe. Es vital, porque es un gran poder. Pero es un asalto a la democracia, es un asalto a la libertad, es una irrupción completa de todo, por eso son dictaduras y las dictaduras no son buenas y no sirven y no valen y no tienen por qué ser. Porque luego se asaltan los derechos humanos y todos los tipos de derechos, como el que estamos viendo. Bueno, aquí hay algunas cosas más que espero que hayan estado leyendo sobre lo que fue el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, que también tiene rasgos populistas e indigenistas. Por ejemplo, se elevó la marinera a baile nacional, se obligó a las radios a tocar música provinciana, porque ¿cuál es la ley del mercado? Demanda, oferta, demanda, porque es lo que vivimos ahora. Si una radio te pone guaynos, es porque vende. Si no vende, pues no voy a perder, ¿no? Entonces, ¿sabe qué? Disculpa, no voy a poner tu guaynos. Pongo, si tu tema es un éxito, perfecto, es más, yo te pago y dame tu éxito, lo voy a poner. Esa es la oferta de la ley del mercado. Pero en esta dictadura el gobierno te obliga, ¿sabe qué? Por favor, tú tienes que poner música andina. Más bien suprímeme esa hora de música yankee, porque no me interesa la música yankee, y la música yankee más bien incita a los jóvenes a cosas malas, a fumar, a tomar y apaguen su micrófono. ¿Ya? Entonces, es también lo que suelen hacer. Y bueno, pues lo dejaremos a nuestro gran amigo Fujimori para la próxima semana. Hay una cosa última de Velasco Alvarado, es que el momento en el que más asistencialismo del Estado tuvimos los ciudadanos. O sea, el Estado apoyó bastante a los ciudadanos, gastó mucho dinero apoyándonos a los ciudadanos. ¿Cómo así, profe? Allá, por ejemplo, les daba vivienda, lo que se llama FONAVI, ¿no? A los trabajadores. Les daba útiles escolares. Ustedes hubieran vivido en el tiempo de Velasco Alvarado, en marzo, antes era abril, pues, ¿no? Cuando estudiábamos. En marzo hubieran hecho su colita en algún lugar y ya les hubieran dado todos sus útiles escolares. El profe, ¿daban útiles escolares? Sí, daban útiles escolares. Daban leche, daban querosene, porque antes las cocinas eran a querosene, ¿no? Te daban tickets semanales o mensuales para recoger querosene. Te daban una cantidad de lo que se llama beneficios sociales, beneficios laborales, muchos beneficios. Por ejemplo, la gasolina te costaba 10 soles, por decir una cifra de ahora, ¿no? 10 soles. 10 soles, pues sí, porque como está 25, el gobierno paga los otros 15. Entonces, la gasolina baja a 10. Entonces, tú pagas 10. El azúcar costaba 5, pero el Estado subvencionaba la mitad. Entonces, tú comprabas por 2.50 el kilo. El arroz, o sea, todos los productos de primera necesidad estaban subvencionados. El Estado no subvencionaba. Ese fue el momento en el que más se subvencionó al Estado, el Estado a los ciudadanos. Por ejemplo, era el tiempo de la Enatru, Perú. Porque a todas las empresas que él estatizó, que les he dicho, tenían nombres norteamericanos en inglés, ¿no? Ya he mencionado algunas. Cuando él las estatiza, las nacionaliza, las convierte en empresas peruanas, las va a cambiar de nombre. Y todas se van a llamar Perú. Por ejemplo, la Cerro Pasco Corporation va a cambiar el nombre a Centromín Perú. La Petroleum Company va a cambiar el nombre y se va a llamar Petro Perú. La Telefónica se va a llamar Entel Perú. Los ferrocarriles se van a llamar Enafer Perú. Lo de pesca se van a llamar Pesca Perú. Lo de Southern se va a llamar Cobre Perú. Y así todo es Perú. El de transporte se va a llamar Enatru Perú. Y el Estado tenía transportes, buses. Esos buses eran requeridos, eran llenos. Los Ícaros, por ejemplo, también recuerden, pregunten a sus padres, los Ícaros que iban toda la vía expresa, que venían de Comas también, las Enatru, los números, pues no, vimos la 76, la 2, cantidad de Enatru, pintados de medio amarillo, color maíz. Todo el mundo esperaba el Enatru. ¿Por qué? Porque como eran carros del Estado, cobraban menos.
Si en todo sitio el pasaje estaba a 1 sol, ahí costaba 50 céntimos. Entonces, obviamente, tú preferías ir ahí. Pero ahora no, ahora es al revés. El metropolitano, que es digamos, de Lima, concesionado a otra empresa, nos cobra más. Tú prefieres seguir tomando una combi que tomar el metropolitano. Antes era al revés. Los grandes carros que eran del Estado cobraban menos. ¿Por qué? Porque el Estado pagaba el chofer, pagaba el combustible, pagaba. Entonces te cobraba menos. Pero obviamente, nuevamente, la corrupción. ¿Qué pasaba? Que el chofer rendía cuenta por los boletos. Entonces tú entrabas, pagabas al chofer tu sol, 50 céntimos, el chofer te daba boleto y tú le decías, ahí nomás. Allá. Entonces, ¿qué pasaba? Que ese boleto le daba a otro. De tal manera que cuando él rendía cuentas por boletos, entonces rendía por 100 boletos, pero en realidad él había cobrado por 200. Entonces había inclusive en atros en la que tú pagabas, digamos, de acuerdo a la distancia, 1 sol, ¿no? Pero al bajar tú bajabas y le devolvías el boleto al chofer y el chofer te daba 50 céntimos. O sea, le vendías el boleto al chofer, porque él reutilizaba ese boleto y rendía cuenta. Entonces la corrupción es una cosa pues terrible, nos ha corcomido y nos sigue corcomiendo. Estamos hablando de los 70 y en los 2000, ¿qué cosa estamos viviendo ahorita? A ver, la persecución de un ministro, en fin, del sobrino del presidente, tenemos presidentes en la cárcel. Se nos ha pasado el tiempo, muchachos, quedaremos ahí antes que nos corten, si seguiremos coordinando para la próxima semana, ¿ya? No se olviden, siempre dejo tareas que son obligatorias, algunas para el examen. Nos vemos, hasta luego. Hasta luego, profesor.